Gracias, Padre amado, por amarnos con un amor eterno, un amor sin medida, Señor. Algún día comprenderemos la altura, la profundidad, la anchura, Señor, de tu gran amor, Señor. Gracias por negarte a ti mismo, Señor, dejar tu gloria y venir a este mundo de pecado, Señor, venir a este mundo de maldad para alcanzarnos a nosotros pecadores, Señor. Tan grande fue tu amor que hizo a un lado su riqueza, se hizo pobre para darnos riqueza, murió para darnos vida. Señor, gracias por ese intercambio precioso que hiciste, Señor. Y en esta mañana, Señor, reconocemos que no hay nadie como tú, solo tú eres Dios, santo, 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 digno de toda la alabanza. Sí, Señor, te damos gracias porque tuyo es el reino, la gloria, el poder, el imperio, Señor. Oramos, Señor, que tu venida sea pronta, Padre, que nos mantengas, Señor, fervientes. Danos, Señor, aviva tu espíritu dentro de nosotros, Señor, y renueva en nosotros un corazón recto. Señor, abre nuestros ojos a tu palabra, Señor. Queremos conocerte cada día más, Padre. Gracias por este tiempo hermoso que nos das de compañerismo contigo y entre nosotros, Señor. Te bendecimos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bendice este tiempo, háblanos directamente a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Derriba lo que tenga que ser derribado, Señor, y construye las áreas donde tú quieras que sean edificadas, Señor. Te doy gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, hermanas, hoy nos toca analizar la vida de un personaje, de un profeta de Dios llamado Daniel. Estamos estudiando, acuérdense, en la templanza. La semana pasada vimos todo lo contrario. ¿Cómo se ve alguien que no tiene templanza? Hemos estudiado que la templanza es una característica del fruto del Espíritu de Dios. La templanza hace referencia a un control propio, un deseo de estar consagrado a Dios y no satisfacer los deseos de la carne, ni de los ojos, ni de la vanagloria, que son nuestros enemigos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y analizábamos la vida de Sansón, cómo él irrespetaba las cosas sagradas, se burlaba del llamado que Dios le había hecho, cómo se burlaba de sus padres, cómo coqueteó. Sansón coqueteaba con el mundo, ¿verdad? Veía lo que no debía, añoraba lo que se le había prohibido y cómo se contaminó. Tocó la miel que estaba dentro de un león muerto. Él no debía de haber tocado nada inmundo, nada muerto. No debía de haber buscado placeres fuera de la voluntad de Dios. Y vimos la desgracia de su vida, ¿verdad? No vivió en victoria, vivió en derrota. Dios en su misericordia y gracia le dio oportunidad hasta el fin. Y por la misericordia de Dios, Sansón es enlistado en la lista de los héroes de la fe, ¿verdad? Él busca a Dios al final, pero no vivió una vida de victoria. Y eso pasa muchas veces con muchos creyentes. Por la misericordia del Señor son salvos, por la misericordia del Señor tienen victorias esporádicas, a veces hacia el final de sus vidas, una victoria, pero en realidad su vida la vivieron en derrota, ¿verdad? Y Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere que seamos victoriosos en todas las circunstancias de nuestra vida. Él nos ha dado el poder, que es su Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver cómo se ve el opuesto, ¿verdad? Una persona con control del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve una persona con este fruto de la templanza, de una continencia, ¿verdad? De control. Y esa es la historia de Daniel, y para eso vamos a abrir las escrituras en el libro que lleva su nombre, ¿verdad? Del libro del profeta Daniel, y vamos a ubicarnos en el capítulo 1.
hay varios ejemplos que él nos da. Y hablábamos de que la templanza se va a ver en muchas áreas prácticas de nuestra vida. A veces tendemos a espiritualizar las cosas y pensar que debemos de controlarnos nomás cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Todos somos amables en la iglesia, todos somos cariñosos en la iglesia, comprensivos, pacientes, ¿verdad? Gozosos en la iglesia, pero cuando se sale es la vida real, ¿verdad? Y a veces tenemos esa tendencia de espiritualizar y reducir nuestra vivencia al tiempo de la iglesia. Y Daniel nos va a enseñar que la vivencia es en todo tiempo, ¿verdad? En las cosas prácticas, ¿verdad? Hablábamos un poquito la semana pasada de que esta templanza se va a ver en la disciplina que uno haga en su vida, lo que uno se acostumbra, por ejemplo, hasta comer, lo que se acostumbra a decir, el trato que da la gente, cómo se acostumbra, son hábitos, cómo uno piensa, ¿verdad? A veces vivimos en temores, en ansiedades, porque hemos acostumbrado a nuestra mente y nuestro cuerpo a enfocarse en las cosas terrenales y no en las cosas divinas, ¿verdad? Entonces, la templanza va de la mano con una disciplina y Daniel nos va a dar ejemplo de eso. Miren, en el capítulo 1 vemos la historia que Daniel es llevado prisionero a Babilonia, donde está Nabucodonosor. Dice el versículo 1 del capítulo 1, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Este es Nabucodonosor. Versículo 3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ven, aquí vemos históricamente Jerusalén es castigada, Israel, Judá, todo el pueblo del Señor por su idolatría, por haber abandonado a Dios. Llegó la sentencia y muchos fueron llevados presos, exiliados a Babilonia, otros murieron de hambre y otros de peste. Los que se quedaron, los que no murieron por espada, murieron por enfermedad y por por hambre. Fue un castigo terrible. Y en esta primera sitiada, en esta conquista que hace el rey, se lleva a jóvenes nobles. Como vemos aquí, eran de buen parecer, estudiados, era lo mejor de la sociedad judía, ¿verdad? Según los historiadores, le calculan que Daniel y sus amigos han de haber tenido entre 14 a 16 años. Era un jovencito cuando se lo llevaron de su patria, ¿verdad? Lo separan de su familia, lo separan de su sistema religioso, en el sentido de la reunión de los judíos y todo. Está yéndose a un país completamente diferente, y esto es importante entender porque nosotros a veces, otra vez, limitamos el tiempo de alabanza a Dios a la iglesia, y en tiempos de adversidad, en tiempos de sufrimiento, como que no se prestan a veces decir: oh, voy a buscar a Dios cuando no hay iglesia. Y a veces me pregunto eso: ¿qué pasaría si no hubiera un templo? En realidad nosotros somos la iglesia, el edificio es un templo nomás. ¿Qué pasaría? A ellos eso le estaba pasando. El templo es destruido, las murallas son destruidas, todo lo que representaba el sistema religioso de Dios para ellos es destruido. Y él es llevado a una tierra lejana. Y
Dios usa esta situación, Dios bendice aún en estas circunstancias a estos jóvenes porque los escogen para ser preparados para trabajar en el palacio. Se les asigna una comida, imagínense lo que come un rey, todos los manjares que se puede uno imaginar. Tal vez ni nos podamos imaginar porque nosotros somos limitados, nunca hemos tenido un rey físicamente hablando, ¿verdad? Con la abundancia de comida y de cosas exóticas que han de haber tenido, ¿verdad? Acuérdense que para los judíos habían reglas específicas de lo que no debían de comer. No podían comer puerco, no podían comer nada de algún animal que tenga sus las pezuñas partidas, ¿verdad? Entonces era cosas, tenían limitaciones. Y él llega a este lugar de bastante opulencia, bastante riqueza, bastante todo, cualquiera se impresionaría, ¿verdad? Acuérdense, son jovencitos, llegan a un palacio, cualquiera diría, qué privilegio, voy a comer lo que come el rey, pero no, miremos lo que él hizo. Dice el versículo 6, dice, entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres, les cambiaron los nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel, este versículo hay que subrayarlo, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él propuso en su corazón, fue una decisión en este jovencito de decir, no importa qué tan impresionante sea esta situación, no me importa el riesgo que tomo al oponerme a seguir la orden del rey. Le pide al jefe de los eunucos que no le obligase, no me hagas comer esta comida, ¿verdad? Y versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Me gustó mucho cómo se relaciona ese versículo con su decisión. Primero él decide no contaminarse y el Señor lo pone en gracia. Para mí, por esa decisión que él hizo. Dios conoce los corazones. Lo pone en una situación agradable delante del jefe. Dice que lo puso en gracia y buena voluntad, el buen deseo de complacerlo, ¿verdad? El versículo 10 dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Aquí viene el resultado del versículo 15, dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Bonita el respaldo de Dios, el perfecto plan de Dios en protegerlos, ¿verdad? El rostro de ellos era más hermoso, más robusto que los otros que estaban comiendo de todo lo que el rey les daba, ¿verdad? Muy interesante, la templanza de Daniel estaba en no contaminarse con las prácticas del mundo. Ahora, no quiere decir que comer cosas exuberantes o extravagantes sea malo. Lo que hay que entender es que todas estas comidas eran sacrificadas a los ídolos de estos reyes, de esta nación. Babilonia es conocida, de ahí salen todas las religiones. Ellos tenían un sistema de un dios por cada día. ¿Han visto ustedes los horóscopos y todo eso? Eso sale de Babilonia, la astrología, todo eso
eran muy idólatras, entonces tenían un dios para cada día y sacrificaban o ofrecían estas comidas a sus dioses antes de presentársele. Entonces Daniel sabía que era algo que no honraba a Dios, no agradaba a Dios, y seguía sus costumbres religiosas judías de no contaminarse. La templanza de Daniel se ve en su diario vivir, en lo que comía, en cómo él se conducía, no se contaminaba con las cosas de paganas, ¿verdad? Ahí vemos una característica de él en su control para agradar a Dios. Si nos vamos al capítulo 5, vamos a ver otra historia, pero me gustaría destacar cómo veía la gente a Daniel y los atributos que le veían a él. En el capítulo 5 dice en el versículo 13 en adelante, ya Nabucodonosor ya había muerto, ahora es su sucesor, Belsasar, que está tomando control del reino y se está burlando de las cosas de Dios. Belsasar es un ejemplo clásico de alguien que tiene acrasia, lo contrario a la ecratella, que es la templanza. Era una persona que se llenaba en su autoindulgencia. Hizo una fiesta para 1000 personas de sus príncipes, y dice según los historiadores que todo era de oro, todo que él había preparado era una demostración de exuberancia, era el extremo completo a la templanza, y tanto era su vanidad y soberbia que mandó a traer los vasos sagrados que se habían traído de Jerusalén, que estaban en el templo de Dios, para tomar de los vasos, de las copas que eran del Señor, de ofrendas al Señor, para sus borracherías y su descontrol. Y en eso que están en esa fiesta que duró muchos días, imagínense cuántas orgías, borracherías y todo estaba viendo. Una mano se aparece en la pared y escribe algo misterioso para él, 3 palabras o más, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, una mano. Todo el mundo vio esta mano, y cuando el rey vio esa mano escribiendo eso, casi se desmaya, se empalidece y quiere determinar qué es ese misterio, qué significa eso escrito en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y mandan a llamar a Daniel. ¿Se acuerda la reina que hay un profeta, alguien que sabe interpretar? Ya el anciano, aquí a estas alturas, él está teniendo como unos 80 años. Y miren lo que dice el versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Aquí, al leer esto, me estaba preguntando si en realidad Belsasar, cuando dice los espíritus de los dioses, está haciendo una referencia a la Trinidad, ¿verdad? Porque para ellos aparentemente eran 3, aunque sabemos que solo hay un Dios, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el espíritu de los dioses, o lo dijo, sí, el espíritu de los dioses. Está él interpretándolo así, pero interesante lo que ven en el testimonio de Daniel. Ven que él era un hombre de luz, de entendimiento y de mayor sabiduría. Dice versículo 15: y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Miren esto, aquí viene la templanza de Daniel en la respuesta que le da. Le está ofreciendo, después del rey y la reina, ser el hombre más poderoso del imperio de todo el mundo de ese entonces. Todas las riquezas, todo el poder se lo está entregando, una
le está entregando posesiones de oro, posición alta en el reinado. Y miren lo que le dice Daniel en el versículo 17 de Daniel 5. Dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y Daniel prosigue y le dice que el reino de él ha sido visto falto y que iba a ser quitado de él el reino. Y esa misma noche viene a Darío, otro rey persa, conquista el reino y matan a Belsasar. O sea, se cumple. Pero Daniel, aunque el rey cumple su promesa y le da el vestido de púrpura y sí lo eleva a una posición, el rey muere, pero Daniel le muestra un desinterés a las cosas materiales. Él está enfocado, no se quiere contaminar, una templanza en lo que a veces, cuántas veces perdemos la visión de lo que vale para Dios, ¿verdad? Y nos vamos más, cuánta gente, por ejemplo, trabaja tanto y tanto y tanto y dice, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para ir una hora a la iglesia. Y a veces analizamos, mira, Dios nos da 24 horas al día, ¿verdad? Son miles de minutos, ¿verdad? Y a veces 60 minutos le mendigamos al Señor, ¿verdad? Y porque si vamos, mucha gente va y va ya cuando no es tiempo de alabanza, a lo mejor ya nomás para oír el sermón. De esos 60 minutos lo limita ya a 30 minutos. Durante el sermón está distraído, quiere ver el celular, que hay en el Facebook o mandar un texto. Lo limita a 20 minutos, ¿verdad? Perdemos la perspectiva. Daniel se le está ofreciendo algo y su templanza es, no, Dios es más importante. No los deseos de su carne, ni los deseos de sus ojos, ni la vanagloria de la vida. Tiene un control sobre su espíritu, sobre su cuerpo, sobre sus inclinaciones, sobre sus aspiraciones, ¿verdad? Él deja que Dios lo suba y no él mismo. ¿Cuántas veces en asuntos personales, a veces negocios, se trata de hacer cosas para sacar un poquito más? A veces no importa la integridad, no importa la honestidad y decir, porque si digo esto me voy a perjudicar, y jugueteamos, ¿verdad? No hay un control. Y Daniel está siendo un ejemplo en todas estas áreas. Miren, sigue el tiempo avanzando y miren en el capítulo 6, viene la envidia. Daniel lo describe las escrituras como un hombre superior. Miren en el versículo 1, para agarrar la idea del capítulo 6. Dice, pareció bien a Darío, este es el nuevo rey, el conquistador, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. ¿Se pueden imaginar este reino inmenso? Había muchas provincias en el reino y pone 120 gobernadores, o sátrapas, como se los denomina ahí, y sobre esos 120 a 3 gobernadores. Y uno de ellos era Daniel. Daniel tenía una posición bien alta, de mando. Miren en el versículo 2. ¿Ok? Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Tanto el Señor lo estaba levantando a Daniel, dando dones espirituales, ¿verdad? Que el rey, que no era creyente, puede notar esta superioridad en Daniel, lo admira. Miren en el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Marquen eso, él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. La templanza, hermanos, más que
una fuerza que nosotros hagamos, porque no es nada que nosotros hagamos, es el poder de Dios en nosotros, que actúa bajo una voluntad rendida. Cuando uno se propone, como hizo Daniel, se propuso buscar a Dios, poner a Dios primero, y se propone serle fiel a Dios. Dos componentes grandes en la vida de Daniel. De esa manera, ninguna falta se hallaba en él, no había ningún vicio. Y es interesante que menciona vicio porque la templanza tiene que ver con el control en todas las áreas. Y a veces tenemos vicios. Cuando hablamos de vicios, nuestra mente por lo general se va rápido a algo como el alcohol, como el cigarro, ¿verdad? A veces pensamos en vicios de sustancias, drogas, ¿verdad? Dice, tiene este vicio. Pero vicio puede constituir cualquier cosa como un ídolo, en realidad cualquier cosa que nos aleje de Dios. Cualquier cosa que nos separe de Dios, que se puede constituir una idolatría, un ídolo. Puede ser la televisión, puede ser el teléfono. A veces hablamos más con otra gente que con Dios, ¿verdad? Buscamos a nuestras amigas o las comadres, ¿verdad? Que hable y hable y hable y se pierde mucho tiempo, nos quita, nos aleja de Dios. Puede ser el trabajo, cuando se hace un desbalance, ¿verdad? Solo trabajo. Puede ser una relación, a veces ponemos a una persona primero que a Dios. Puede ser a la familia, a veces roba. Y me recuerdo, siempre escuchaba esta ilustración que daba mi papá, que cuando él recién había aceptado al Señor, su familia no era creyente y casi siempre llegaban los domingos a visitarlo y a decirle, vámonos a la playa y vámonos a disfrutar. Y era difícil porque él quería ir a escuchar de Dios, alabar a Dios, pero su familia llegaba. Entonces puede que se convierta en un hábito de que cada vez que la familia se interpone, se le hace caso a la familia y no se es fiel a Dios. Y tantas cosas que puede ser, ¿verdad? A veces música. Hay gente que se hace un vicio de estar escuchando cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? Hay tantas cosas, vicios al dinero, ¿verdad? Qué tan honestos somos, qué tan íntegros, nuestra palabra. A veces decimos una cosa y no cumplimos lo que decimos, porque se hace un mal hábito, se hace un vicio el decir, de todas maneras, ya me conocen, o ya saben, ¿verdad? No hay una integridad. Y Daniel era íntegro, era fiel, no tenía vicios, ni falta fue hallada en él. Estos hombres lo querían acusar. Miren en el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Se fueron al área espiritual. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Miren, la vanidad de Darío había subido, dijo que todos me adoren a mí, nadie puede orar a ningún dios, nadie puede hacer petición a nadie, ni siquiera a otro hombre, sino es solo a mí. El orgullo, ¿verdad? La autosuficiencia de Darío perdió control y se aprovecharon de esa vanidad de él. Versículo 10, la reacción de Daniel, su templanza. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, ¿verdad? No se intimidó, él tan disciplinado era, tan consagrado, fiel a Dios, que ni aún la amenaza a ser echado al foso de los leones lo echó para atrás. Algo que me gusta de él es que no reacciona como él pudo haber ido. Él era jefe de todos estos sátrapas. Él pudo haber ido contra Darío, insultar a los sátrapas y a los gobernadores, decirles yo siempre supe, elevarse, ¿verdad? Decir, ustedes, yo siempre supe que eran traidores, que me odiaban. Pudo haber huido, tenía influencia, él pudo haber reaccionado diferente, pero no, calmado. Él va a su casa, hace lo que siempre hacía, abre las ventanas, se arrodilla, ora y da gracias al Señor. Ven el ingrediente, ¿verdad? Siempre de la gratitud, ser reconocido de Dios, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Obviamente lo agarran, se lo llevan al foso, ¿verdad? Darío se da cuenta de su error. Miren el versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, noten aquí, hasta el rey sabía, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Verdad? Qué lindo testimonio, ¿verdad? El supervisor de Daniel, el rey mismo, reconoce: tú tienes un Dios que yo sé que tú sirves, que Él te libre, ¿verdad? Lo entrega en las manos del Dios de Daniel, ¿verdad? Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Sigue el versículo 18 y dice: luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, sin comer. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y apresuradamente fue al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Otra vez subrayen esto, dice: porque había confiado en su Dios, ¿verdad? Y vemos lo que le pasa el rey ordena que se traiga a todos los acusadores, y a ellos se los mete al foso con sus familias, con sus hijos, y los leones los despedazan apenas iban entrando al foso, ¿verdad? Miren lo que el ejemplo, el testimonio, la templanza de Daniel, su fidelidad a Dios, su rendimiento, hace en la vida del rey. Miren lo que él declara en el versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel,
porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué bonito, ¿no? Hubo una conversión, un reconocimiento de este rey pagano al Dios de Israel, el único Dios que libra y salva, ¿verdad? El único Dios que hace maravillas en los cielos y en la tierra. Hubo un impacto en la vida de los que rodeaban a Daniel. A unos hay impacto de envidia cuando uno practica la templanza que Dios le da. En otros hay un impacto de impresión, de conversión al Dios verdadero, ¿verdad? Es el poder de la vivencia del cristiano, cuando está lleno del Espíritu del Señor, en la templanza, con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad de Dios, la benignidad de Dios, tiene fe, tiene una mansedumbre y este control, el testimonio pesa. El testimonio de una persona controlada por el Espíritu de Dios impacta. No importa qué tan orgullosa sea la persona, qué tan vanidosa sea la persona. Aquí vemos al rey. Él era el símbolo máximo de alguien que autosuficiente. El testimonio de Daniel, Dios lo usó para cambiar a Darío, ¿verdad? Y hacer lo que entienda que solo había un Dios verdadero. Ahora, ¿podemos nosotros tener esta templanza? Acuérdense que, como decíamos la semana pasada, el Espíritu del Señor todavía no había venido a morar permanentemente en los creyentes del Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo vino, dijo el Señor: yo mandaré otro Consolador, Él estará con vosotros para siempre. Ya no era un ratito y se iba como en el Antiguo Testamento. Esporádicamente venía y les daba poder para hacer algo que Dios les había encomendado, sea profeta, sea juez, sea rey, ¿verdad? Era temporal, pero ahora es permanente. Somos el templo del Dios viviente. La presencia del Señor trae estos dones, estos regalos, este fruto en nuestras vidas, a la medida que nosotros nos rendimos, nos humillamos a la voluntad de Dios. Miren qué bonito Daniel, no importaba la circunstancia, él se propuso en su mente no contaminarse, era fiel, era consagrado a las cosas del Señor. Ese es un ejemplo tremendo. Déjenme leerles esta porción. Dice: observamos que Daniel no le dio pánico, temor, ni tampoco ignoró el edicto. Él escuchó que el rey había dado esa orden, simplemente se puso de rodillas e hizo sus peticiones. Sacamos varias conclusiones básicas de esta ecratella o templanza de Daniel. Número 1, la disciplina física y la disciplina espiritual generalmente van de la mano. Mientras más disciplinados seamos en el campo físico, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestra mente. Somos nuestro cuerpo está compuesto por 3, ¿verdad? El físico, el cuerpo, el alma y el espíritu. Los 3 necesitan ponerse bajo el poder del Señor. El cuerpo, el alma, que viene a ser nuestras emociones, nuestra mente, y nuestro espíritu, el que nos hace vivir, ¿verdad? El que nos conecta con el Señor, ¿verdad? 3 áreas. Daniel era disciplinado en lo físico, aún lo que comía. No tanto porque quería cuidarse su físico. A veces nos confundimos, ¿verdad? Hay gente que se hace dietas para estar en un mejor cuerpo, ¿verdad? Ejercicio. Es bueno eso, pero él era porque había un simbolismo
de ordenanzas divinas a los judíos. Dios había dado una orden y eso se aplica para nosotros. Nosotros tenemos todo el consejo del Señor. Sabemos lo que Él requiere de nosotros, sabemos lo que Él espera de nosotros. En todas las áreas, personales, familiares, hay una ley, ¿verdad? Superior como la que tenía Daniel, ¿verdad? Dice el Señor que todo lo que debemos de hacer lo máximo es el amor, ¿verdad? Hacer las cosas con eso, ¿verdad? Porque podemos dar nuestro cuerpo a ser quemado, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve, ¿verdad? Daniel era disciplinado en lo físico porque representaba obediencia al Señor y era fiel en lo espiritual, obviamente. Sansón, como vimos la semana pasada, no tenía ninguno, no era disciplinado ni en lo físico ni en lo espiritual. La disciplina anterior nos prepara para los problemas del presente. El tiempo para prepararse para una crisis es con anticipación por medio de la práctica de la oración. Es necesaria disciplina para formar el hábito de la oración y templanza para vencer los obstáculos que quieren robarnos ese tiempo. ¿Han notado ustedes que yo sé que sí, porque a todos nos pasa, que cada vez que uno quiere orar o quiere leer la palabra, vienen los obstáculos menos esperados? ¿Se acuerda uno que tiene hambre? ¿Se acuerda que tiene que ir al baño? ¿Que no ha pagado los biles? ¿Se acuerda que si dejó prendida o no prendida la estufa? Cosas que no pasan cuando uno está viendo televisión. No pasan. Eso es bien secundario. Hasta uno se aguanta el hambre, lo que sea. Se aguanta de ir al baño, ¿verdad? Cuando se va al cine, nadie se levanta. Solamente que sea una emergencia, ¿verdad? Pero por lo general es un tiempo dedicado que nadie me moleste, ¿verdad? Y cuando viene el tiempo de la palabra o la oración, obviamente hay presiones espirituales, ¿verdad? El enemigo no quiere que tengamos una relación con Dios, ni que sepamos la verdad. Va a haber opresión. Y por eso dice, tiene que haber disciplina. De la templanza es la que nos va a ayudar a vencer los obstáculos. No, este tiempo es de Dios. Un control, ¿verdad? No es tiempo para tu carne, ¿verdad? No es tiempo para tus ojos, es tiempo de Dios, ¿verdad? Esa preparación, hacer un hábito de orar y de leer la palabra es la que nos va a preparar para las crisis. Daniel estaba bien preparado porque era disciplinado. Llegó una crisis, no se sintió afectado, era algo natural para él ir y arrodillarse y orar y dar gracias a Dios. Era normal, no era nada excepcional. ¿Cuántas veces nosotros, cuando viene la crisis, es que oramos? Dice ahí, contadas son las veces que uno puede decir, en esta necesidad grande, que uno quiere una sanidad, o ahí es que se acuerda que hay que orar de rodillas, ¿verdad? Se humilla delante de Dios, ¿verdad? O cuando algo le está pasando a un hijo, ¿verdad? Uno derrama lágrimas, ¿verdad? Pero con una intensidad que no es común, ¿verdad? Generalmente es todo bien a lo casual, gracias Dios, gracias Señor, gracias. Y cuando viene la crisis, oh Señor, te ruego que eso es más intenso, ¿verdad? Porque no es una disciplina. Eso, me recordé que el pastor dice constantemente que la gente que ora muy largo, por ejemplo, es una indicación para él de que no ora a diario. Porque cuando uno está orando seguido, es muy común, no necesita mucho una demostración, porque está en una intimidad constante con el Señor, ¿verdad? Igual, cuando uno, por ejemplo, está leyendo la palabra constantemente, se alimenta, se llena, ¿verdad? Hay una disciplina y eso nos ayuda a las crisis. Miren esto, dice, la templanza aumenta la efectividad. Si usted quiere ser un creyente victorioso, efectivo, en todas las áreas de su vida, tiene que practicar la templanza, esa disciplina, ese control, ¿verdad? La autoindulgencia la limita. Si usted solo piensa en satisfacerse usted, va a limitar el crecimiento y la obediencia, va a limitar la efectividad de Dios en su vida. Muchos de nosotros nunca ejercemos una influencia en este planeta en todas las maneras que Dios ha planeado, simplemente por nuestra falta de templanza y disciplina. Nunca acabamos lo que empezamos,
No nos proponemos muchas cosas y nos desenfocamos porque no somos disciplinados, no tenemos el control propio, que Dios nos ha dado eso a través de su Espíritu, pero no nos aprovechamos de esa bendición, ¿verdad? No le sacamos ventaja. Dice, cualquier efectividad que tengamos será casual o accidental. ¿Se acuerdan de Sansón? Él tuvo una victoria al final, pero fue prácticamente, casi se puede decir entre comillas, por accidente, porque él no vivía una vida consagrada, sino que fue un momento de entrega. En ese momento se entregó y ahí Dios lo usó. Y así muchos creyentes viven una vida sin efectividad, viven una vida muy de victorias casuales o accidentales, por decirlo así. A la templanza que se practica para agradar a Dios es una invitación a que Dios nos bendiga. Ven a Daniel, Dios lo bendijo de una manera inimaginable. Aquí está este jovencito judío prisionero que llega a ser el tercero en el reino del lugar donde fue de esclavo. Viene de esclavo y Dios lo levanta. Dios dice, resiste al soberbio y da gracia, honra al humilde. ¿Verdad? Él honró a Daniel por su consagración, su obediencia, ¿verdad? Cuando uno practica la templanza, invita a que Dios lo bendiga. ¿Ven el testimonio tremendo que tenía Daniel con todo el mundo? Los reyes reconocían que los sátrapas reconocían, los enemigos y los amigos reconocían que Daniel era legítimo, no era un hipócrita, ¿verdad? ¿Cuántas veces la acusación del mundo a muchos cristianos es, eres hipócrita? Porque no vivimos lo que predicamos, ¿verdad? No practicamos lo que constantemente exigimos de otros. Y eso, Daniel, la templanza lo quitaría, porque la templanza, el control, invita a que Dios nos honre, a que Dios nos bendiga. La templanza prospera. Acuérdense en eso. Si uno es disciplinado, si uno es consagrado, rendido a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo, mantiene este control, no satisface los deseos de la carne, ni de sus ojos, ni de la vanagloria, va a ser prosperado por Dios. Y esa prosperidad se puede ver en muchas áreas, no necesariamente pensemos solo en económicas, ¿verdad? Se ven en áreas personales de nuestra relación con Dios. ¿Qué es más importante, verdad? Hemos visto el Salmo 19, lo cantábamos hace poco, que la ley de Jehová es perfecta, es más deseable que el oro, ¿verdad? La prosperidad, nunca pensemos solamente en lo físico, económico. Dios prospera en hacernos más como Él, ¿verdad? En ser más, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando uno está satisfecho con lo que Dios le da y en la fe del Señor, ¿verdad? En la confianza del Señor, es prosperado. No importa que no tenga cosas físicas, salud, o que no tenga dinero, pero tiene a Dios. ¿Pero qué más queremos? Tenemos las esperanzas y las promesas del Señor. La autoindulgencia perece, hace que uno muera emocionalmente, ¿verdad? Muere en su prosperidad espiritual, ¿verdad? Estos dos jóvenes, terminando, vamos a comparar rápidamente a Sansón y a Daniel. Dice, uno negó su llamado de consagración, fue Sansón, lo negó. El otro lo eligió. Dios me ha separado, me ha consagrado, me ha dado instrucciones. Daniel reconoció eso, Sansón no. Uno tomó más de lo que se le ofrecía. Sansón se le daba todo. Era juez, pero él quería lo que no se le había ofrecido, que eran las mujeres paganas. El otro se negó a lo que le ofrecían. Ven, Daniel le ofrecieron todo, él se negaba a eso. Uno tomó el poder que correspondía a Dios, Sansón, y finalmente lo perdió. El otro pidió el poder de Dios y finalmente lo obtuvo. Estamos viendo contradicciones.
Uno fue vencido por su enemigo, el otro venció a su enemigo. Uno logró la victoria con su muerte, el otro logró la victoria con su vida. Eso me gusta, esa contradicción. Sansón ganó al final, pero tuvo que morir. Sin ojos, en cadenas, humillado. Daniel, toda su vida vivió en victoria, ¿verdad? Hasta su muerte, ¿verdad? Fue un ejemplo de templanza. Él venció. Ambos jóvenes tenían todo a su favor, con una sola diferencia. Uno estaba protegido por la templanza y el otro no. No escogió vivir con ese control, no escogió, lo rechazó, se quiso satisfacer Sansón. Así que es un llamado para nosotras y nosotros de analizar nuestra vida. Esto es un estudio muy personal. Cada uno conocemos las áreas mentales, emocionales, físicas, espirituales, donde no ejercemos la templanza, hay un descontrol, no hay disciplina, no hay sometimiento, consagración, no hay fidelidad. Cada uno sabemos en qué áreas no nos comprometemos. Como decía Daniel, él se propuso. Hay áreas en nuestra vida que no nos proponemos entregárselas al Señor, y Dios, el Espíritu Santo, nos habla personalmente a todos y dice: dame eso, ven, controla eso, ¿verdad? Practica, empieza hoy. No dejes para mañana, dice el dicho, lo que se puede hacer hoy, pero mañana a lo mejor no llega. Muchas veces dice la gente: mañana me preparo, pero solo Dios sabe hasta cuándo nos deja. Y hoy es el día de salvación, hoy es el día de cambio. El Espíritu Santo quiere bendecirnos, darnos la victoria, que empieza con una voluntad rendida al corazón de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este fruto tan lindo de tu Santo Espíritu que tú, Señor, pones a la disposición de todo aquel que cree en ti. Tu palabra dice que el que oye el Evangelio y cree, tú lo sellas. Le das un anillo de compromiso, lo sellas con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. El Espíritu Santo tuyo, Señor, será el que nos lleve, nos presente delante de ti como una novia dispuesta para su novio. Señor, gracias por su presencia, por todo lo que hace en nuestras vidas. Es nuestro consolador, nos recuerda tu palabra. Gracias, Señor, porque vives en nosotros. Es tu Espíritu en nosotros, Señor, y te rogamos, Santo Espíritu de Jesús, que tú nos renueves, Señor, que tú nos cambies. Señor, abre nuestros ojos a la luz de tu palabra, Señor. Guíanos a toda la verdad, Señor. Restaura las murallas caídas, Señor. Danos más entereza, disciplina, consagración, fidelidad a ti, Señor. No a prácticas humanas, Señor, sino a cosas divinas, Señor. Ayúdanos a orar, a estar contigo más tiempo, a leer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer tu voluntad, Señor. Solamente con tu poder podemos, Señor. Solos no podemos, Señor. Por mucho que nos propongamos, necesitamos de ti, Señor. Y gracias porque nos has dado tu poder, Señor. Ayúdanos, enséñanos a usarlo cada día, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Que nuestras vidas reflejen tu gloria, tu poder, tu gracia, Señor. Ayúdanos a ser templados, a tener este control en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Nos encomendamos en tus preciosas manos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Que Dios nos bendiga.